Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Y ahora, tengamos la continuación y conclusión de nuestro relato comenzado el domingo. El amo Esteban. Y así es que Rosita estaba encantada de haberse casado con Esteban. Y no le extrañó que el mismo Esteban se haya adelantado antes de la boda que fuera y viniera. Ella llegó en Calandria, instaló sus cosas. Se dio cuenta de que la servidumbre y de que los peones de esa casa la veían de forma extraña. Cuando ella les hablaba ponían una cara como de alegría, una sonrisa lastimera. ¿Será que ellos sabían algo que ella no conocía? Se inquietó por esto. ¿Por qué? Porque Rosita era una chica inteligente. Notaba las extrañas miradas, pero a la hora de comer, de echarse un molito ahí junto a Esteban, le decía: «Oye, yo noto taciturnos a tus trabajadores. Rosita, qué raro, mira que yo que les pago bien. Vente, vamos a ver el ganado». Y la subía en su propio caballo. Se iban y veían las vacas, veían los caballos. Todo mundo se refería con respeto al amo Esteban, y a ella la saludaban con una deferencia inusual. Mas no satisfecha con aquella apariencia, trató de investigar en los momentos en que, por cuestiones de negocios y de tratadas, Esteban salía de su hacienda y se iba a Tepa. Entonces se quedaba en los pasillos y se ponía a escuchar las conversaciones entre las personas. Entre el personal, de repente escuchó que decían: «Ojalá ella no tenga la misma suerte que las otras». Eso le inquietó bastante. Pues ¿quiénes eran las otras? ¿Cuál fue la suerte que corrieron? Y alguna vez, también desde su cuarto, escurridiza como un gato, escuchó que uno de los matones de los vigilantes, de los guardaespaldas de aquella época, se decían entre sí: «¿Qué hubo? ¿No te has echado la vuelta a ver qué fue de aquellas otras?» Yo creo que ya nada más quedan los huesos». Ella iba y preguntaba: «Oigan, ¿qué saben ustedes de algunas personas que han estado aquí? Presas, encerradas». Agachaban la mirada: «No, señora, nada, no conocemos». Sin embargo, al ir con la cocinera, le dijo: «Ay, póngase a pensar allá en el pozo falso, siéntese un rato, a lo mejor ahí el aire le ayuda». ¿Por qué tendría que haberle dicho eso si no significaba nada en realidad? Así es que Rosita, aprovechando que su marido se había ido hasta Guadalajara y que llegaría el día siguiente, caminó, y en medio del mugido de las vacas y en medio de lo que decían los trabajadores, se acercó al pozo. Vino la lluvia y se refugió. Ahí estaba, en un tejabán cercano al pozo, el cual estaba, pues, al final de la construcción. Sin embargo, con la lluvia, ella se animó y se acercó al pozo. Si era un pozo tapado, ¿por qué el agua estaba escurriendo y se veía un fondo lodoso? Rápidamente fue por una pala, y mientras la lluvia seguía, ella trató de escarbar como pudo. Vio que el agua se filtraba y que al fondo había unas tablas. Amainó la lluvia. Ella, como pudo, trató de quitar las tablas. Las fue levantando y descubrió que efectivamente había una escalera. Con el miedo al filo de los ojos, con el corazón latiéndole al 100 o al 1000, lo que tuvo que hacer ella fue bajar peldaño por peldaño las escaleras. Llegó a la cueva.
Bueno, ¿hay alguien ahí? Solamente escuchó el eco que le pareció aterrador. Y empezó a caminar. Se tropezó porque no tenía la precaución de haber bajado con alguna linterna, alguna lamparita. Así es que regresó, subió como pudo. Aprovechó que por la lluvia los vigilantes y los caporales estaban del otro lado de la hacienda. Encendió el quinqué, volvió a bajar. Y lo que vio, ahora sí, la aterrorizó por completo. Ahí abajo había celdas. Dentro de las celdas había cuerpos momificados. Allá al fondo escuchaba algún llanto muy leve. Caminó como pudo, en medio de aquel olor penetrante y nauseabundo, en medio de aquella cueva que le gritaba: no te acerques. Y en cuanto llegó con la única quizás sobreviviente de aquel maratón de inanición: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Por entre los barrotes intentó agarrar a aquella jovencita, la cual prácticamente en sus brazos expiró. Se quedó sin habla. Ató cabos. Pensó para sí misma: esto no puede ser obra más que de Esteban. Oh, Dios mío, ¿con qué suerte de demonio me he casado? Dicho esto, la lluvia, para aquella época de agosto, había amainado, simplemente había chispeado. Se quedó ahí toda la noche. Contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuerpos de mujeres con cadenas, pero encerradas en pequeñas jaulas. Aquello para el uso y el disfrute de un marido que había resultado ser el peor de los criminales. Dicho esto, se levantó, subió por la escalera y, protegida por la lluvia, fue a la habitación de la cocinera y le dijo: dime por favor, Fulgencia, ¿qué es lo que ocurrió? Si mi vida corre peligro, que ya lo creo que sí. Y dicho y hecho, Fulgencia, una ancianita la cual ya no tenía mucho que perder, y que por su incapacidad de moverse de manera diestra, pues ya pasaría sus últimos años en la hacienda, le fue contando lo que se decía en algunos círculos de los ranchos de las afueras de aquella ciudad, de cómo Esteban había sido un peón, de cómo se fue haciendo de dinero, de recursos, de vacas, de caballos, de siembra de maíz, de frijol, incluso ya de agave, que en aquella época también se sembraba por aquel lado del estado. Y todo aquello decían que era por el odio de haber sido despreciado por el padre de una tal Anita. Y así es que yo creo que tú eres el sueño cumplido para su venganza, porque también eres la hija de un hombre rico, con la cual él sí se pudo casar. Si tu vida corre peligro, no lo sabemos, pero de aquellas mujeres que tú viste en aquella cueva, en aquellas celdas, definitivamente, ellas ya no están aquí para contarlo. Todo mundo sabemos, casi todos, que precisamente al patrón le gustan ese tipo de cosas crueles y sangrientas. Pero estamos amenazados por sus pistoleros, ya los viste. Es un milagro que ellos te hayan respetado. Dicho y esto, la mujer comenzó a llorar. Y las dos comenzaron a llorar. Pero ya era la madrugada, era la mañana. Y entonces comenzó un momento terrible y culminante. ¿Y por qué? Porque se empezó a correr la voz y se empezaron a decir entre ellos: el pozo está destapado,
y los pistoleros se acercaron. De los 3 guaruras decían: ¿qué diantres? ¿Cómo se nos ocurrió no estar vigilando eso? Claro, borrachos ahora, crudos incluso. Empiezan a buscar qué es lo que ocurría, a atar cabos. Se asomaron a la casa por todos lados. Descubrieron que Rosita no había dormido y entonces se temieron lo peor. Para ese momento, ya media mañana, iba llegando el amo Esteban y llegando en su caballo como siempre, les preguntó: ¿qué hubo, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Llegó de Guadalajara. Patrón, acaba de ocurrir una tragedia. ¿Cómo que una tragedia? Sí. Creo que su esposa ya se enteró de las mujeres en la cueva, de las celdas que están abajo del pozo tapiado. ¡Ah, maldición! Les dije que estuvieran cuidando. Luego vamos a arreglar eso. Déjenme ir a buscarla. ¡Rosita! Y empieza a gritar por aquí y por allá buscando a Rosita. Pero Rosita ya no quería nada con él. Sentía que estaba casada con el mismísimo diablo. Y cuando escucha la voz de Esteban, Rosita corre a las cuadras. Se sube a su caballo, un bayo hermoso. Como puede, rápidamente, amarra de mala manera la silla y empieza a galopar. ¡Rosita, no te vayas! Y la gente empieza a murmurar. Se empieza a aparecer por en medio del patio de la hacienda. Acérquenme mi caballo, un caballo negro, brioso, y que se sube al caballo Esteban y que empieza a perseguir a Rosita, que ya le ganaba con algunos minutos de ventaja, y gritaba, y empiezan la persecución. Pero había llovido bastante, el río estaba crecido. El río Calderón no era el plácido río que en otoño servía para los convivios y las reuniones de los familiares, de los típicos alteños. Iba crecido, bastante agua corría por ahí. Y hete aquí que en la persecución, Rosita intenta cruzar el río, con tan mala suerte que la silla se voltea. Ella pide auxilio, pero nadie está para ayudarle. Cuando llegan ahí, el amor, el nervio, la persecución de Esteban hace que él también salte y se echa el chapotazo para intentar rescatarla. Pero a Rosita ya la ve como a un centenar de metros de distancia que se la lleva el río. Y el río lleva la corriente tan fuerte, lleva basura, lleva troncos, que parece que uno de esos le golpea a Esteban. A duras penas los caballos lograron salir, se quedaron del otro lado. La gente empieza a caminar. Se acercan al río, lo único que descubren son aquellos caballos que están como extrañados, pastando, no plácidamente, pero sí sosegados. Se corre la voz: vamos a buscar a Rosita, busquemos al amo Esteban. No la encuentran. En la tarde cae otra tormenta terrible. Eso imposibilita la búsqueda. Se tienen que refugiar todos, incluso los vecinos de haciendas cercanas. De Rosita no se supo nada más. De Esteban tampoco. La hacienda quedó intestada. Se dice que quedó abandonada durante varios años. Que después los padres de Esteban lograron un arreglo con el padre de Rosita. La vendieron, pero antes de venderla, bajaron a donde estaban aquellos cuerpos momificados. Que le dieron cristiana sepultura a aquellas mujeres, porque no hubo forma de darle sepultura ni a Rosita ni a Esteban. Y aquella hacienda se fraccionó en varios ranchos, como para que la maldición o el miedo que existiera, pues se pudiera diluir al haber tantos dueños de distintas fracciones de terreno. Y transcurrió de nuevo la vida con la normalidad propia, con los avatares de la época, con el crecimiento, con la migración. Algunos van y disfrutan del río Calderón en distintos momentos del año.
Pero dicen que precisamente en esta época de lluvias, a veces se escucha el llanto, el grito de Rosita, y se escucha la cabalgadura de Esteban, que busca que ella no se vaya, no huya, no le tema. Y el fantasma de Rosita y de Esteban divagan, ambos o por separado, por todo el cauce de este río. Escriban, opinen, asientan, disientan. Nos vemos la próxima semana, el domingo, con una entrega más. Ya lo saben, domingos y jueves, mientras sean vacaciones.